del Espíritu Santo. Ahora volvemos al mismo tema. Cuando vamos de algo global a algo regional y luego de algo regional a algo global. Entonces, el Espíritu Santo bajó del cielo sobre los apóstoles a nivel regional. Es decir, ellos estaban en Jerusalén. Ahora lo que sigue, hermanos, es a nivel global. De locos. Entendamos, hermanos, que estas señales son clarísimas. Entonces, pronto, así como vemos nosotros que se acerca la violación del pacto de Dios a nivel global, el oscurecimiento del sol nos muestra que el pacto de Dios está siendo anulado por los hombres. Ten tranquilidad, porque eso significa que la unción de Dios, del Espíritu Santo de Jesús, sobre sus 144,000 santos, está por ocurrir muy pronto, porque el oscurecimiento del sol va ligado al derramamiento del Espíritu Santo de Jesús. Recontra, hiper, mega, plop. Hermanos, ¿quién me va a refutar? ¿Quién? Que aparezca el que me va a refutar. Hermanos, entonces, uno puede ver estas situaciones. Desde el 2014, venimos viendo estos eclipses. Eclipses de luna 4 veces en el año. Y luego otra vez, hermanos, otros eclipses de luna 4 veces en el año. Y luego eclipses de sol, uno tras otro, hermanos. Es que esto es así de común. Y si es así de común, ¿por qué no aparece en la Biblia? Hermanos, ¿será que nosotros hemos sido engañados por los poderes del mundo? Ustedes saben este poder engañoso de la NASA. Mira, en el 2025 hay otro eclipse, luego en el 2026 hay otro y en el 2027 hay otro, porque la luna está girando sobre la tierra y se interpone entre el sol y la tierra. Entonces no pasa nada. Sí. Hermanos, ¿no será que todo es un engaño para que nosotros estemos desprevenidos de las señales de los cielos? Pongamos atención, hermanos, es de locos. Y de nuevo, cuando nosotros vemos este eclipse que ocurrió en Estados Unidos, es un eclipse regional, pero tendrá consecuencias globales porque lo estamos viendo todos. Aun y cuando no estemos en Estados Unidos, lo vemos las noticias, vemos la gente mirando el eclipse y vemos el eclipse ocurrir. Entonces, ¿será que es global, hermanos? Es tremendo. Miremos algo muy curioso. El 1 de mayo de 1185 hubo un eclipse que oscureció la mayor parte de Europa. ¿Y qué empezó a ocurrir por esos días en Europa? La Inquisición, hermanos, la cual fue instituida por el Vaticano en el año 1184. ¡Plop! ¡Qué locura, hermanos! Justo luego, una semana antes del eclipse de sol, que acabó de ocurrir ahorita, el 8 de abril, el agente Tucker Carlson entrevistó al cardenal Müller de la Iglesia Católica y le preguntaba qué debía hacer para restaurar la moralidad en Estados Unidos. ¿Qué se le podrá ocurrir a un cardenal católico para restaurar la moralidad? ¿Volveremos a los azotes? ¿Volveremos a las penas de tortura para hacer que las personas se confiesen a la fuerza? ¿Qué se le puede ocurrir a un cardenal católico? Es de locos, hermanos. Este cardenal Müller hace parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el nuevo nombre que la Iglesia Católica le ha dado a la Inquisición. Y se suponía que la habían abolido. No, ¿por qué la iban a abolir? La realidad es que nunca la abolieron.
Ahí están sus edificios en el Vaticano y sigue siendo dirigida por los cardenales. En este caso, el cardenal Müller hace parte de la Inquisición católica, solo que ahora la llaman Congregación para la Doctrina de la Fe. Bueno, no pasa nada. Si tiene ese nombre tan bello, debe ser porque ya no están queriendo perseguir a nadie. A pesar de que en la entrevista que este agente Tucker Carlson le hace al cardenal, él dice que el problema de la inmoralidad en Estados Unidos es que la gente no respeta la autoridad del Papa e inclusive abusan de la autoridad del Papa. No respetan, ecusatón. Por ahí en YouTube empiezan a decir que el Papa de Roma es el anticristo. ¿Cómo se atreven? A la hoguera. Metámoslos presos y vamos a torturarlos porque están diciendo que el Papa de Roma es el anticristo. Plop. Entonces el cardenal Müller dice que es la única manera de restaurar la moralidad en Estados Unidos. Hermanos, claro que hay una crisis de inmoralidad en Estados Unidos. ¿Y quién la causó sino gobernantes que son ultracatólicos? Qué curioso, ¿verdad? En el caso de Barack Obama, quien tenía su oficina en el sótano de una iglesia en Chicago, él fue quien aprobó el matrimonio gay en junio del 2015. Luego no olvidemos que el ultracatólico Joe Biden fue quien aprobó y legisló el aborto en Estados Unidos cuando él era senador. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque la iglesia católica juega a dos bandas. Entonces, es un águila de dos cabezas. Y la cabeza progresiva es dirigida por el Papa Francisco, que dice que el matrimonio gay está bien, y esto y lo otro. Y luego la cabeza radical, fanática, conservadora, dirigida por el cardenal Müller, que hace parte de la Inquisición católica, el cual se muestra ahora como paladín de la justicia. Sin embargo, vuelve y dice que el Papa Francisco es la autoridad moral del mundo. Pero ¿cómo puede ser la autoridad moral del mundo si él mismo es quien ha decretado estas leyes progresivas en el mundo? Sobre todo en Estados Unidos. El problema viene de Estados Unidos. Las leyes y decretos que esta nación pase son luego obedecidas por el mundo entero, aunque uno no oye a Estados Unidos diciendo: tú, presidente de Ecuador, tienes que pasar las leyes que yo pase. No, pero ellos van y las pasan iguales todas. Tú todavía no te das cuenta que tus congresistas a todos les entregan un manual con las leyes que ya Estados Unidos ha pasado. Y ellos entonces tienen que imponer esas mismas leyes en sus países. Las únicas leyes distintas que tus congresistas pasan son cuando ellos ponen la ley del folclore peruano o la ley del folclore ecuatoriano, en fin. Son pequeñas leyes, son, como dicen ellos, leguleyadas, en donde simplemente adaptan las leyes a ciertas pequeñeces en su país, pero las leyes importantes los congresistas no las pasan. Ellos reciben las órdenes. Entonces sí, en Estados Unidos hay una crisis de moralidad y entonces la Iglesia Católica viene al rescate. Pero ya sabemos cuál es el modus operandi de la Iglesia Católica. Entonces vemos que no es coincidencia que este eclipse haya ocurrido al mismo tiempo que aparezca esta entrevista, porque vemos que la persecución va vinculada al oscurecimiento del sol. La persecución nos muestra que los moradores de la tierra quieren rechazar el Evangelio de Dios cuando se les llama a arrepentimiento para que guarden la ley. Los moradores de la tierra rechazan ese llamado y entonces mejor prefieren que se instaure en su nación una teocracia religiosa para que ellos tengan apariencia de piedad mientras pueden violar todas las leyes de Dios. Son hombres peligrosos, como el apóstol lo ha declarado en su epístola.
Es de locos, se hacen pasar por hombres religiosos, poniendo las manitos como angelitos, pero son hombres de mucha maldad, dispuestos a torturar a personas cuyo único deseo es llamar al arrepentimiento. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? No olvidemos también el tema del aborto, porque en Estados Unidos está la empresa despoblacionista llamada Planned Parenthood, que es de propiedad de Bill Gatto, quien ya vimos que es caballero del Santo Sepulcro de Jerusalén. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Nosotros vemos que la agenda para rechazar la palabra de Dios va a toda máquina. La Iglesia Católica, como esta águila de dos cabezas, una cabeza progresista y la otra cabeza fascista, es la cabeza conservadora que quiere restaurar los dogmas papales. Entonces, son eventos que están ocurriendo al mismo tiempo que este eclipse, por llamarlo así. Lo vemos, hermanos. Eso nos muestra que vamos hacia un colapso, que viene crisis económica, que viene inflación, y luego nosotros vamos a ver que viene un clamor nacional para que sea el mismo pueblo, como ocurrió en los tiempos de Jesús, que fue el mismo pueblo, la democracia, la que quiso que Jesús fuera condenado en el madero y que liberaran al ladrón. Entonces, ese eclipse también nos revela ese evento, que pronto las personas saldrán a manifestar exigiendo que se restaure la moralidad en Estados Unidos. ¿Pero cómo? Imponiendo por la fuerza los dogmas del Papa de Roma. Y resulta que el Papa de Roma es el anticristo porque incita a violar la ley de Dios. Entonces ahí es donde está el tema precisamente. Cuando se imponen en la sociedad a la fuerza los dogmas del Papa de Roma, se oculta la ley de Dios. Y el sol es una representación de la ley de Dios. Cuando el mundo entero se pone de acuerdo para violar la ley de Dios, el sol se oscurece. Luego lo que ocurre espiritualmente se manifiesta físicamente. Y luego eso nos lleva a el colapso. Nosotros empezamos ya a oír este movimiento teocrático. Escuchamos esos gritos fascistas retumbando en las recámaras de gobierno. Dios, familia y patria. Plop. ¿Cuál Dios, hermanos? Ellos se refieren es al Papa de Roma. Ellos no se refieren a Jehová. Entonces, si tú buscas en Google cuando el Papa de Roma ha dicho el nombre de Jehová, no lo vas a encontrar, porque de la boca del Papa de Roma no puede salir ese nombre, porque el Papa de Roma odia el nombre Jehová. O si quieres también Yahvé, él no puede pronunciar esos nombres. Es muy curioso todo esto, hermanos. Finalmente, cuando se busque restaurar la moralidad en Estados Unidos para restaurar la prosperidad de la nación, lo que va a ocurrir es todo lo contrario. La nación se sumergirá en el caos, en la inflación más horrible, en la guerra, en la muerte. Y finalmente, todos los seres humanos tendrán la marca, el nombre y el número de la bestia. La apostasía pasará de regional a global, hermanos. Primero viene una apostasía regional en Estados Unidos. Nosotros lo vamos a ver porque el eclipse es regional. Y luego viene una apostasía global. Es tremendo, hermanos. Ahora, uno puede deducir